Bueno, te cambio de tema. Vamos, un tema central de invitación. Anunció la jefa comunal el viernes, creo que con sorpresa a todos. Tengo entendido que con ustedes se había reunido los concejales. El viernes a la mañana. Y se los había adelantado. Con los presidentes de bloque y el presidente del cuerpo. Bien. Motosierra Nuevo Juliense podría ser la mirada para que la gente lo ponga en contexto. Sí, en cuanto a la implicancia, claro, a eso me parece que más que todo es un sinceramiento de una situación difícil que todos veníamos percibiendo, ¿no? En términos de calidad de gestión, bueno, indudablemente se notaba que hay una crisis y bueno, y ahí debemos afrontarla, ¿no? La verdad que intento no ser liviano ni chabacano en el tema porque es algo que va a traer preocupación y mucha ocupación y un fuerte sacrificio para la comunidad. Entonces, la verdad que más allá de toda opinión personal, debemos encararlo con toda la seriedad que la situación amerita. ¿En algún momento les hizo mención del atraso o el déficit que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el municipio? Nos contó dentro de la realidad, que es en esta derivación en cadena, obviamente diría que el mayor punto, la mayor pérdida es la coparticipación nacional. Que si mal no recuerdo, creo que nos habló de algo de un 19% de caída en lo que es la coparticipación federal. La coparticipación federal que entra directamente a los municipios. Sí. Y después, por supuesto, la nación desfinancia a la provincia no tiene la posibilidad, los propios legisladores, y en esta contradicción que se da de los posicionamientos, la provincia que por supuesto es deficitaria en términos de la ley de coparticipación, aporta el 40% y recibe menos del 19%. Eso si no es compensado por los ATN de la nación no está mandando los ATN a la provincia no puede responder. Y básicamente este déficit la provincia siempre lo vino resolviendo o equiparando mediante la posibilidad de toma de endeudamiento. Los legisladores de la oposición provincial no le permiten a la provincia endeudarse, consecuentemente la coparticipación se reduce drásticamente, sobre todo porque no solamente por una cuestión no es por una cuestión de decisión, sino también por una cuestión de menor recaudación. Eso impacta en que el volumen de coparticipación de la provincia sea menor, no a nivel de la nación, que es discrecional, que tiene una gran parte de discrecionalidad, al no haber un presupuesto nacional, entonces la coparticipación de la provincia también cae en relación a la... ¿Habló de números? Sí, habló de algunos números, nos habló de un rojo, creo que también lo hizo público, hoy de unos 700 millones, y de la necesidad del municipio de hacer uso de la herramienta del descubierto, en definitiva, que es una última herramienta con la que cuentan los municipios. La proyección 1000 de acá a fin de año, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, es una situación compleja. Sí, por eso un rojo fuerte. Un rojo fuerte que va a obligar a tomar medidas por demás antipáticas, seguramente. Bien, y en esa reunión, ¿qué quedó del espíritu del cuerpo? Vos sos hoy el presidente, pero de los bloques, de acompañar esto, de... Mirá, es un dato de la realidad, algo va a haber que hacer. Indudablemente, ahora el proyecto está entrando, había entrado el viernes, se retiró por una cuestión técnica y seguramente está ingresando nuevamente hoy y por supuesto se lo escuchó y es parte de una realidad que tenemos que atender. Quisiéramos o no quisiéramos, sí, lógico. Debemos contemplarla, digo, no solamente en términos de voluntad política, sino en términos de realidad económica. Sí, como en casa no hay plata. Claro, no hay plata. Algo hay que hacer, bueno, habrá que analizarlo y habrá que ver desde el Consejo en qué se acompaña, qué no, qué matices o qué mirada aportar, sobre todo en términos, supongo, de por dónde debe pasar básicamente el ajuste o qué variables tocar, pero que hay que ajustar indudablemente, es un dato de la realidad, nos guste o no nos guste. Bien, bueno, ahí hay un tema también que está relacionado con unas paritarias de los empleados municipales que se ve convocada para esta semana y la otra, que después de este anuncio, no sé qué... Y se va a complejizar. Desgraciadamente siempre es la arista que primero se toca. Y bueno, y seguramente va a ser una situación bastante tensa y compleja que va a haber que analizar dónde recargar el esfuerzo. Sí, seguramente. Creo que es el tema dentro del efecto inmediato, claro, sí, que es la coyuntura sobre el personal, ¿no? Sobre la realidad económica
del personal que de por sí viene muy atrasado. Esto no es de ahora, pero sino que realmente los sueldos municipales no son sueldos de maravilla, y toda esta medida impacta, y esta es siempre es básicamente nuestra preocupación, nuestra mirada, sobre todo como bloque de oposición, donde cargar mayormente el esfuerzo. Claro, bueno, por eso un poco el tema y la preocupación, ¿no? Seguramente. Bueno, y Marco nos está mandando un mensaje, dice seguramente en el recorte que no afecte los trabajos que se tienen que hacer en los caminos. Bueno. Decime que se están pleno trabajando. Bueno, ella dijo que no, al contrario, que va a ir una atención especial para los el acomodamiento, el recorte para el campo, ¿no? Para los caminos rurales, que no los alcance. Ojalá que así sea, que haya de hecho creo que el anuncio que hizo. Creo que hay que dar un ordenamiento. Bueno, casualmente en paralelo con esto, en estos días vivimos toda una situación respecto de la realidad de la red vial y los caminos y la realidad sobre todo del sector agropecuario, y nuestra ruralidad, que está viviendo una crisis propia de este proceso de lluvia e inundaciones que estamos viviendo. Diría que estamos en un momento muy candente respecto de esto, y esto es lo que hace que tengamos que analizar las prioridades. Desgraciadamente, en crisis lo que se analizan son las prioridades. Responder a todo va a ser imposible, indudablemente, pero bueno, hay que establecer un eje de prioridades, y ahí es donde bueno, debemos dar el debate, y ojalá que podamos acompañar a la gestión de lo que podemos hacer desde el Consejo. Es un poco el rol. Desde el Consejo se limita a esto, sí. a un contralor, y de generar el ámbito. Fue lo que nos tocó hacer el jueves pasado, generar el ámbito donde sobre todo básicamente la comunidad y la ruralidad pueda, vía el Consejo, expresar su opinión al respecto. Bueno, ¿qué te dejó esa reunión? Me dejó, la preocupación la sabemos, no estamos ajenos. Me dejó varias cuestiones, una sobre todo vinculada, que fue lo que nos plantearon, la necesidad de ser escuchados. Lo que creo que básicamente vinieron a reclamar al Consejo es hacer el mismo cuerpo, si bien por supuesto se habla de una responsabilidad total, que es de todos por supuesto, pero en mayor o menor medida tiene que ver con la gestión o no la gestión. Y lo primero que nos vinieron a plantear fue la necesidad de ser escuchados, en términos de que sentían que no eran escuchados. Y bueno, desde el Consejo y desde la Presidencia lo que hemos garantizado es el ámbito de representación. Nosotros representamos a la comunidad, y con esta medida que hemos tomado hemos generado un ámbito para poder llegar a plantear los reclamos de la comunidad intendenta. Creo que esto lo estamos logrando. Ahora vamos a trabajar 2 o 3 proyectos. Hay un par de proyectos en el Consejo relacionados a la generación de un comité de crisis, más allá del comité de la cuenca hídrica. Correcto, que es una cuestión vinculada. Ojalá que podamos desde el Consejo generar el ámbito para que las partes, los afectados y la comunidad toda pueda estar representado en el intento de solución a este camino. Ese es el rol que podemos brindar desde el Consejo. Intentamos ser muy claros en términos de no generar falsas expectativas. Me parece que lo peor que podemos hacer es engañar a la comunidad diciéndole que nosotros podemos hacer cosas que no podemos hacer. Me parece que si hacemos eso nos alejamos casualmente de la comunidad. Fue explicar claramente cuál es el ámbito, y que nuestro rol es generar los caminos y los canales necesarios para poder acercarnos a la gestión y ser escuchados, de forma tal que el Ejecutivo, la Intendenta y todo su cuerpo de funcionarios pueda estar a la altura de las circunstancias, tratando de paliar de la mejor manera posible esta circunstancia. Esa es la visión que me parece que hace falta que tengamos respecto de esto, y de la que estoy dispuesto a asumir desde mi lugar, dejando de lado tal vez toda suspicacia o toda poca o menor feliz agresión personal que pueda haber respecto de algún sector o algo por el estilo. No, obviamente. Pero ¿los notaste que llegaron con más efervescencia de la que se fueron, o mantuvieron esa efervescencia con la que llegaron? No, la efervescencia es la misma y es absolutamente entendible. Son los afectados, nos plantearon un esquema de una suerte de desidia y desmanejo de más de 10 años. Donde hemos llegado a un estado donde, más allá de la coyuntura en este momento del exceso hídrico, lo que nos plantearon claramente, y nosotros no conocemos y no negamos, tiene que ver con no estar
preparados o con un nivel de mantenimiento o de nuestros caminos necesarios para poder afrontar un exceso hídrico. Claro. Y esto no es de un día, no es de dos, y ni es responsabilidad de uno solo de uno o de otro. Bueno, esto es una realidad, para eso estamos. Hay veces tenemos que hacernos cargo hasta de lo que no tenemos nada que ver, pero es parte del rol, es parte de la función. Si querés estar acá, tenés que entender que la gente, cuando la gente está mal, y sobre todo cuando está mal con motivos. Tenés que entenderlo hasta cuando está mal sin motivos, pero más aún cuando está mal con claros motivos, con justa causa. Y bueno, si nos enceguecemos en lo que podemos sentirnos heridos por lo que puede ser una mejor o peor expresión, y nos salimos de un aspecto constructivo y ocupar el rol que nos toca ocupar en función del lugar de cada uno, y no estamos a la altura de las circunstancias. Desde lo personal me toca esto, lo que puedo hacer es generar el ámbito para hacer el canal de comunicación entre la comunidad y quienes deben resolverlo. Esa va a ser siempre mi actitud, insisto, con prescindencia de quienes se puedan sentir ofendidos. Particularmente he visto una reacción, para mi gusto, absolutamente desmedida. Eso te iba a preguntar, respecto de la sociedad rural. Con el tema del semáforo, ¿qué quisiste decir o qué dijiste? A ver, primero de todo, no quiero darle entidad. Cuando tenés un problemón, darle entidad a una cuestión absolutamente menor parecería ser que es poner el foco en un lugar donde no lo tiene. Lo que quise decir, tal vez en forma más feliz o menos feliz, creo que se entendió perfectamente, tenía que ver con que el semáforo, en definitiva, que entiendo y aclarando que puede tener que ver estrictamente con la transitabilidad momentánea del camino, no hace a la cuestión estructural del sostenimiento de los caminos en cuanto a que tengan el tratamiento necesario, el alteo suficiente. Eso va por un tema más de fondo que se está tratando. Es una cuestión de fondo y que en definitiva el semáforo que marcaba situaciones verdes de transitabilidad no reflejaba la realidad de nuestro sistema vial, y que consecuentemente esto se fue en alguna medida una situación de excusa para el Ejecutivo respecto de que las cosas estaban bien hechas, esta confusión. Pero insisto, es una cuestión absolutamente menor, sobre todo cuando posterior al comunicado escuchamos 2 horas a los productores planteándolos una situación de desastre total, de una desidia, de un desmanejo, acusaciones hasta inclusive de cómo se utilizaron los fondos, poniendo en tela de juicio estas cuestiones. Me parece que hacer foco estrictamente en lo que se entiende, lo que se quiso decir, es quitar la entidad. No me voy a poner en ese lugar. No sé si tiene que ver con una susceptibilidad de representatividad, de estado de la capacidad de representatividad momentáneamente, que es el que le estén haciendo cargo de lo que pueden ser responsables o no ser puestos responsables como institución, pero no es mi punto. Si me pongo en ese lugar, si acelero, si doy esa discusión, no estoy a la altura de las circunstancias. Creo que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo. Creo que la institución, como nosotros, como todos, tratamos de hacer lo mejor posible para el 9 de julio. Hoy me toca ese rol, voy a seguir cumpliéndolo. Creo, sin falsa modestia, haber hecho lo que tenía que hacer. Generar un ámbito, tal vez pueda haber sido eso, que tal vez generar un ámbito que va más allá de la representatividad formal del sector, lo hayan interpretado como una ofrenda o como no sé, digo, como acabar un trabajo en equipo muy importante. Trabajo no es la idea, ¿no? Que se entienda, insisto, no tengo el foco puesto ahí. Pero ahora quedó claro, el semáforo es importante, pero no atiende un tema de fondo que empieza ahora, es lo que... Veríamos hablando de una cuestión de la problemática hídrica. Por eso. Y casualmente la problemática hídrica no está relacionada con la transitabilidad momentánea. Entonces, lo que claramente quise decir, que esa transitabilidad momentánea era una herramienta que no servía o que no hacía a la situación de fondo real que después los mismos productores nos están planteando como la problemática. Es estrictamente eso. Pero quiero dar... Es una foto de lo que hay, pero el tema de fondo es lo que se viene hablando desde hace tiempo, de que se hicieron reuniones entre otras jurisdicciones en Tres Arroyos, que viajó el propio secretario de Obras y Servicios Públicos, me refiero a Buflé, para analizar este tema de cuál es el tratamiento puntual de los caminos y cómo darle una solución definitiva. Esta es la gran discusión. Creo que la tiene Casares, que la tiene Bolívar, que la tiene la zona en general. Creo que todos los que actuamos de buena fe entendimos perfectamente a lo que apuntaba. Creo que hay un grado de susceptibilidad
que claro. por ahí tiene que ver con el cuestionamiento a la representatividad y que no tiene, que no es mi intención, yo no me pongo en ese lugar, ojalá que esto sirva para que todos reflexionemos y nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo intento hacerlo desde mi lugar, que es generar los ámbitos necesarios con prescindencia de eso. La reunión que hemos generado participaron todos, inclusive estuvieron las autoridades de la sociedad rural como tal, y me parece que tenemos que terminar con estas escaramuzas y ponernos No, a pero trabajar en función de... hay un punto que si se avanza en una idea que tiene la sociedad rural, que se la ha manifestado a la jefa comunal, de llevar un esquema mix, de Ojalá. una suerte de consorcio, el Consejo Deliberante va a tener que dar su mirada también. Pero por Porque supuesto. muchas voces se vienen escuchando en la importancia de este esquema para buscar caminos de fondo, o soluciones de fondo, mejor dicho. Por supuesto. Tres Arroyos tiene ese consorcio, se fue a ver ese modelo. Hay otros, días atrás Guillermina Más, en nombre de la cuenca lechera del oeste bonaerense, nos decía que hay otros distritos y que esta es una buena salida por todo ese compromiso de trabajo mancomunado. Y máxime hoy, que la crisis también que tiene hoy el Parque Vial 9 Juliense es que tiene 5 máquinas para resolver 2.400 kilómetros de... Pero por supuesto, de camino. Creo que estás dando el mejor ejemplo que puedes dar. Guillermina es amiga personal, vive enfrente de mi casa. Somos vecinos, bueno, amigos, y creo que todos tenemos mucho para aportar, ellos particularmente en este tema, porque es su tema, ¿no? Es el que sabe. Me parece que el foco está ahí. Vi que, digamos, lo que yo creo que eso es abrupto, esta idea de si quieren comunicarse, vengan a vernos. Bueno, eso también requiere que cuando vayan concejales les permitan acceder a sus reuniones y no cerrarse en términos de que no hay que recibirlos porque vienen de la política. Bueno, insisto, está nuestra responsabilidad dejar de lado esto. No voy a decir no dije nada en ningún medio al respecto. No contesté nada, lo estamos hablando acá porque me lo estás preguntando. Y lógico. Doy por cerrada esta cuestión y nos invito a todos a que pongamos nuestro granito de arena para hacerlo mejor y cada uno de su rol en mejorar esta situación. Es en esa línea que sí quiero hablar con vos porque sé que estás muy atento y hasta lo contaste, que dentro de las malas hay una muy buena para contar que tiene que ver con que finalmente se le otorgó a una empresa de energía la obra de la tan ansiada obra de 33 Quiroga de energía. Es una realidad, se está concretando. Ahí es donde, por lo menos desde mi perspectiva, sabés que este es el proyecto que yo impulso. Por eso te digo. Eso te iba a tocar, eso y otro tema que desde la gestión me alegra de sobremanera, me alegra sobre todo la fuerte convicción del gobernador, que aún en este contexto donde hay una crisis absoluta, entiende y tienen claras las prioridades. Esto es un tema de Estado. Tal cual. Es un tema de Estado para toda una región del partido. Se está concretando. De 3 partidos, ojo. De 3 partidos de la región. De la región, sí. De Casares, de 9 de Julio y de Lincoln, pero para nosotros, sobre todo, de la condición de donde está nuestro corazón, que es Quiroga, por supuesto, que es la localidad que está más alejada de la cabecera, donde creo que ha sido siempre la más olvidada, y que esto permite un antes y un después. Es una concreción en este contexto donde no hay presupuesto, donde no hay posibilidad de endeudamiento, que el gobernador siga pensando que esto es una prioridad y que esta obra debe ser ejecutada con un presupuesto de más de 5.400 millones de pesos. Diría que, me atrevo a decir que de las obras de este tipo creo que debe ser la más importante de los últimos 20, 30 años. Sí, es tranquilamente. Muy relevante. Muy relevante y es una decisión, se está concretando. Primero fue que nos tengan en cuenta en el proyecto, en eso hubo un trabajo mancomunado con Lincoln, con los referentes del espacio de Lincoln, la necesidad de que se haga ese primer tramo, porque este tramo sin el primer tramo no se concreta, es una realidad. Hace poco tiempo se puso ya directamente en funcionamiento la capacidad energética para el triunfo y ahora estamos lanzando ya no solamente la licitación, la aprobación y ahora la puesta, el otorgamiento de una empresa para que en breve inicien las obras. Ojalá que dentro de un año podamos decir que
que Quiroga y toda la zona tiene solucionado Quiroga Luz, su problema tenemos que energético. empezar a buscar la denominación y además para hacer la famosa Quiroga, más allá del tigre de los pueblos, Quiroga Luz. Diría que, pero en serio, yo creo que es un antes y un después. Por supuesto, no tengo duda. Esto en la calidad de vida y en la posibilidad de desarrollo de toda una región. Más bien. Bueno, también esto habla a las claras de un debate de a veces los gobiernos dónde ponen las inversiones tan importantes, si lo hacen en función de gente o hacen en función de capacidad de producción. Y este es un claro ejemplo de ir a la producción. Totalmente. Si lo pensamos en términos 5.500 millones de pesos, pensado en relación a una población de ¿cuánto? Decilo vos para que no me digan a mí. Y después, no, 2.900 habitantes. 2.900 habitantes en relación a cosas. En el área en todo podemos estar hablando de 6.000 habitantes. 6.000 habitantes, pero 6.000 habitantes, cuanto en cualquier otro lado, esto sería. Es medio ciudad nueva, pero no importa, porque la visión está puesta primero en la generación de arraigo. Si queremos que el interior profundo se desarrolle, y en términos de productividad. Te hablo de productividad. Un antes y un después. Que nos decía días atrás el intendente tanto de Lincoln como después también de General Viamonte, nos decía la importancia de mirar esto no en función de gente, sino en función de productividad. Y a lo mejor es un debate que hay que empezar a darse. Pero, por supuesto. Para empezar, que los productores están muy disconformes con el tema de la coparticipación, porque no saben bien a dónde va la plata. Bueno, hacer las reuniones, los cabildeos que sean necesarios para que ese dinero venga a dar solución a estos caminos que hacen a la productividad. Y que esto de un sector muy importante, económicamente importante, que aporta tanto al país, le vuelva y tenga posibilidades de seguir potenciando. Pero insisto, esto es virtuoso, se mire del lado que se mire, no solamente para el que está afectado, sino para el que está de este lado y que necesita una mayor productividad, para que el sector se siga desarrollando y se siga aportando. Es generar un canal. Son los temas centrales. Diría que por ahí en estos contextos pasan como desapercibidos estas cuestiones, porque la coyuntura nos lleva a puestos, pero esto es algo que va a marcar un antes y un después. No, este medio lo venía siguiendo. Siempre. Casualmente, dos días antes habíamos hablado con Zabaleta por otro con quien tema. Estamos trabajando codo a codo. Sí, ya sé. En este proyecto. Diría que somos los que por un tema del cooperativismo y la capacitación que se les puede brindar a los asociados de todas las cooperativas, de manera gratuita y de manera virtual, un tema muy importante que ojalá se ponga en marcha en estos días. Y y hablamos de este tema también en esa nota, por el seguimiento. Así que bien nos enteramos, lo publicamos. Por supuesto, te me adelantaste. Pero, semejante noticia. Pero claro. Si nosotros tenemos para contar noticias. Vos me decís, ¿por qué querés que la gente sepa de tu nombre? Por esto. Por este tipo de cuestiones. Nada, pero más allá de la alegría personal, porque me parece que tiene que ver con las cosas que 9 de julio realmente necesita. Algún día tenemos que salirnos de la coyuntura. Esta fue siempre una apuesta muy osada, muy arriesgada. ¿Por qué? Porque poner energías a algo en lo que vos sabés que siempre depende de 50.000 variables y que no pasa solo por el voluntarismo, implica mucha decisión, la necesidad de concatenar un montón de actores, intereses, en pensar en largo, a veces no se dan, a veces no lo ves, a veces queda una buena intención, pero me parece que de una vez por todas alguien tiene que ocuparse de estas cuestiones que marque el antes y después. Bueno, el otro tema que te decía que quiero contar, el tema político. Estamos en un año que empiezan las elecciones, hoy el Consejo, la legislatura va a tratar el calendario. Más temprano Silvina Bacareza nos contaba el alcance, pero bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando o cuál es la mirada que se tiene en el marco de idas, venidas, alianzas, no alianzas, que si se juntan, que si... Mira, es un poco un reflejo de lo que nos pasa como sociedad y me parece que es un poco el problema que nos aleja de la sociedad. Este tema de estas discusiones que tienen que ver con esto primero que ocurrió, que es esta es mi opinión, esta alteración que generó Milei con el cambio del sistema electoral, digamos, cambió las reglas de juego. Y al cambiar las reglas de juego en un año electoral, se genera toda una situación que tiene que ver con los intereses particulares de cada uno de los actores, de las intencionalidades. Esto trastocó todo el escenario, desde la necesidad de reglas claras, de un sistema electoral que puede ser el mejor o puede ser el peor, puede, según cada coyuntura, parecer que se adecúa más a las necesidades,
pero yo soy uno de los convencidos que se debería haber respetado nuestro calendario original, porque teníamos en claro las reglas de juego y cómo competíamos todos y en qué contexto. Al modificarse a nivel nacional empieza a tallar la conveniencia o la no conveniencia del desdoblamiento de las elecciones, y después frente al desdoblamiento caemos en el esquema de cómo hacemos para generar un mecanismo que nos permita poder llevar adelante en forma justa, democrática y limpia un proceso electoral que nos termina derivando en esta última discusión que tiene que ver con los plazos hasta los cuales poder presentar las alianzas. Este esquema de donde no hay paso también nos genera un problema, es que cómo dirimimos nuestra circunstancia, que en términos de coyuntura de estricto juego político es una medida que suele ser generalmente favorable a los oficialismos. ¿Por qué? Porque pueden contener las expectativas de muchos en función de lo que pueden repartir. Quienes están en la oposición no lo pueden hacer porque van solamente por los cargos electivos, es su única herramienta de negociación, y esto genera un montón de dificultades. La provincia, creo que después de todas estas discusiones que tienen que ver con los intereses de cada uno, obviamente está encontrando el mecanismo, el oficialismo de la provincia, que es Unión por la Patria. Pese a todo, nosotros parece que cuando se pelean Milei y el PRO, son discusiones internas. Cuando nos peleamos nosotros es una guerra. Bueno, no es así, estamos a la altura de las circunstancias, finalmente se va a destrabar. Creo que hoy o mañana se termina de destrabar el calendario electoral, y bueno, nos tocará dirimir cómo cada uno con sus naturales y sanas expectativas, cómo nos preparamos para este proceso electoral, y espero que salga lo mejor del sistema. Yo particularmente tengo la visión de que que estos cambios generan dolores, porque no todos van a poder encontrar su interés o su representatividad, y cuando no lo podés hacer porque el sistema no te lo permite, eso no es positivo a la corta o a la larga. Pero bueno, es lo que está, es lo que nos toca, son las reglas de juego, y a partir de acá creo que ojalá se esclarezca todo esto para que cada espacio, más que discutir cuál es el mecanismo, quiénes son las personas, podamos empezar a discutir qué tenemos para proponerle a la comunidad de cara a lo que necesitamos, que es estar a la altura de las circunstancias, de las expectativas de la gente. Cada vecino.